¿Cómo están? Buenos días. Estamos comenzando Agenda Económica, 8 de la mañana con 2 minutos. Y partimos aquí en CNN Chile, nuestra revisión de cada mañana con las noticias más importantes del día. Vamos de inmediato a nuestros titulares para este día, viernes 12 de agosto. Vamos a partir revisando los efectos que ha dejado este antecedente conocido públicamente el miércoles respecto a un allanamiento que se realizó en distintas viviendas de ejecutivos o incluso dueños de 3 cadenas de casinos en nuestro país. Esta investigación que ha abierto las dudas respecto a los niveles de competencia dentro de esta industria y que ha puesto el foco además en estos 3 grandes actores, bueno, ayer tuvo como contraparte, como respuesta, la reacción de parte de algunos de los involucrados. Algunos lo hicieron a través de comunicados de prensa, desde la Asociación de Casinos, por ejemplo, en la que están estos 3 integrantes. Otros prefirieron hablar con los medios y fue el caso del dueño de Marina del Sol, quien se refirió precisamente a esta investigación. Aparece publicado el día de hoy en distintos medios la respuesta que da, planteando su certeza segura de que su empresa no ha estado coordinando precios ni actividades desde el punto de vista de la industria junto al resto de la competencia. En momentos en que además se han conocido algunos detalles de cómo la Superintendencia de Casinos de Juegos ha visto este tema. Lo vamos a estar revisando en unos minutos y daremos contexto también al análisis que hacen en la industria sobre lo que está ocurriendo en esta investigación. Por otro lado, hablaremos también de los niveles de liquidez que están disponibles en el mercado local después de un año 2021 que fue completamente excepcional desde este punto de vista, porque hubo retiros provisionales, porque hubo apoyos directos también de parte del Estado. Bueno, se generó una situación completamente anormal que fue en parte responsable de los niveles de inflación que tenemos por estos días. Pues bien, esos niveles de liquidez están bajando y están llegando ya a los niveles que veíamos en noviembre del 2020, es decir, un escenario bastante más acorde a la marcha de la economía por estos días. Los detalles y los efectos también que esto tiene los revisamos en minutos en una nota que hemos preparado para el día de hoy. Y en materia local, el precio del dólar sigue a la baja. Ratificado esta tendencia descendente, el tipo de cambio ayer de hecho llegó a 884 pesos. Fue su cierre para la jornada de ayer, ratificando de lo que había ocurrido durante esta semana, en parte por los datos en Estados Unidos, también por los efectos que sigue generando la intervención del Banco Central. Como sea, esta tendencia se mantiene. El día de hoy veremos qué es lo que ocurre. Al cierre puede haber menos transacciones también, al cierre de la semana, en la previa de un fin de semana largo, pero a nivel internacional por lo menos hay un dato que podría frenar quizás esta tendencia. El cobre a esta hora está cayendo en la Bolsa de Metales de Londres. Y hablando de inflación, en Argentina se están registrando niveles récord. Si bien el escenario inflacionario viene presionado hace varios meses, de todas maneras lo que se marcó en julio supera cualquier récord para el país vecino. De hecho, en julio fue la inflación más alta en toda Latinoamérica, incluso por sobre Venezuela, que lleva años liderando desde el punto de vista negativo, por cierto, este ranking. Bueno, la inflación acumulada ya supera un 70% en el país vecino, lo que pone más presión todavía para la economía de ese país, también para los resultados de algunas empresas que se han visto afectadas, empresas chilenas, por este dato inflacionario. Ya estaremos revisando más información en unos minutos. Y vamos a revisar también lo que está ocurriendo con los mercados a esta hora de la mañana, sobre todo en el hemisferio norte, en Europa, en Asia, es lo que vemos en pantalla. Y tenemos los números del día con el Eurostoxx, que a esta hora está subiendo 0,21%. La Bolsa de Londres también registra ganancias durante esta mañana en el cierre de una semana que ha sido bastante más positiva para los mercados, pensando sobre todo en los datos que se conocieron en Estados Unidos en materia inflacionaria. Pareciera que eso fue un estímulo bien relevante para los mercados bursátiles. De hecho, a esta hora la Bolsa de Londres está subiendo 0,24%. Ayer el cierre de Wall Street también fue positivo, 0,08% para el Dow Jones. El Nasdaq también cerró en terreno positivo, mientras que en Asia los niveles de crecimiento del día de hoy fueron superiores al 2,6% en Japón, y el Hang Seng tuvo un alza de 0,46%. Contagiado por esto, el IPSA, acá en la bolsa local, también subió ayer 1%, llegó a 5.325 puntos y la bolsa chilena se acerca así a niveles que no veíamos desde comienzos de junio en el mercado local. Bien, 8,7, vamos entonces
A los detalles, ayer fue un día de reacciones, de análisis también con este antecedente respecto a las diligencias que ha realizado la Fiscalía Nacional Económica con allanamientos en las viviendas de algunos de los ejecutivos e incluso dueños de 3 casinos, los más grandes, los más importantes operadores a nivel local. El hecho ha generado repercusiones importantes, algo de sorpresa quizás en la opinión pública, no así en algunos actores del mercado que conocen bien lo que está ocurriendo y las sospechas que traía desde hace algunos meses la Fiscalía Nacional Económica en esta materia. Paloma Ávila reportó el tema. Son 2 de las cadenas de casinos más reconocidas. Enjoy y Dreams controlan el 58% del mercado del país. Esa fue la principal razón por la que la Fiscalía Nacional Económica se interesó en investigar su eventual fusión. Una indagatoria que dicen no saben si tiene que ver o no con lo que deben enfrentar ahora. La semana pasada la entidad ordenó allanar las casas de algunos de los principales ejecutivos de Enjoy, Dreams y Marina del Sol bajo el contexto de una investigación que buscaría esclarecer si existe colusión entre estas 3 empresas. La PDI incautó celulares, computadores y documentos. Pese a que pidieron explicaciones, la FNE no entregó más detalles. En relación a las publicaciones de prensa que hacen referencia a una investigación reservada instruida por la Fiscalía Nacional Económica sobre los permisos de operación de casinos de juego, Enjoy S.A. señala que tiene la absoluta convicción de haber actuado siempre conforme a la normativa aplicable. Lo que corresponde es que nosotros todos estamos sujetos a la ley y si efectivamente hay antecedentes para hacer una investigación es lo que corresponde. Enjoy, que es parte de la SOFOFA, menciona además que tiene plena confianza en sus ejecutivos, mientras que consultados por CNN Chile, Marina del Sol prefirió no referirse al tema, aunque todo apunta a que la investigación va dirigida a presuntas irregularidades en las licitaciones. ¿Cuáles son los mecanismos para eso? Por ejemplo, tú postulas allá y yo postulo acá, pero tú no postulas en mi territorio y yo no postulo en el tuyo, por ejemplo. Podría ser un mecanismo. O también se han detectado casos, de nuevo, en otras industrias con donde postulemos los dos, pero en verdad nos ponemos de acuerdo en cuál es la oferta que vamos a hacer para que claramente me lo asignen a mí. El hecho de que la Fiscalía Nacional Económica haya hecho uso de las facultades intrusivas que le da la ley es un claro indicativo de que lo que la Fiscalía está investigando es un eventual acuerdo entre empresas competidoras, es decir, un eventual delito de colusión. Incautación que ocurre en medio de la indagatoria que comenzó la FNE en mayo y que compromete a Dreams y Enjoy. De hecho, en junio se decidió extender la investigación por 90 días más, ya que la conclusión preliminar establece que una fusión podría reducir sustancialmente la competencia. Efectivamente, la investigación por colusión puede pasar fácil, en casos anteriores, un par de años, investigando la Fiscalía para que decida, por ejemplo, si es que va a presentar un requerimiento ante el Tribunal de Libre Competencia, que es una demanda. Entonces hay que ver cómo va a afectar eso al proceso que está abierto de análisis de la fusión. Quien también se mostró dispuesto a colaborar fue la Asociación Chilena de Casinos de Juego, agrupación que mediante un breve comunicado señaló que realizan sus labores en estricto apego a la ley. La Superintendencia de Casinos, por su parte, mencionó que no le corresponde opinar respecto de las investigaciones que realiza un organismo independiente. Bien, ahí veíamos entonces el contexto y algunas reacciones respecto a la Superintendencia de Casinos de Juego. Si bien ayer no emitieron opinión, sí habían entregado algunos antecedentes anteriormente. En mayo, 2 autoridades habían declarado ante la Fiscalía Nacional Económica en el marco del proceso de fusión de Enjoy y Dreams. ¿Y qué es lo que dijeron? Es posible que ellos hayan conversado respecto a qué plazas postular o cómo hacerlo. Eso nosotros no lo podemos descartar, decían desde la superintendencia en aquel entonces. En lo que da cuenta finalmente de que aquí habían ciertas líneas de investigación que podía seguir la Fiscalía. Bueno, también hubo reacciones de parte de Marina del Sol. Es una de las 3 empresas que está siendo investigadas en estas diligencias que realiza la Fiscalía. Y vamos a revisar declaraciones que entregó precisamente uno de los dueños de Marina del Sol, de esta cadena, en conversación con el diario El Mercurio. Nicolás Imchenetsky fue quien se refirió. El presidente de Casino Marina del Sol dijo lo siguiente: es extraño verse involucrado en una cosa así. Cuando estás seguro de que no has hecho nada, es doblemente extraño que
que al único casino que trató de generar competencia sea acusado de colusión. Porque lo que plantea en esta conversación el presidente de Marina del Sol es que ellos sí fueron a los procesos de licitación en aquellas plazas en las que no tenían actualmente el casino o bajo su operación. Es decir, fueron a buscar otras plazas, lo que derribaría, según lo que plantea el presidente de Marina del Sol al menos, esta tesis de que aquí hubo algún tipo de coordinación reflejada en los procesos de licitación en curso. Revisemos otra de las declaraciones que dio Ivchenetsky, refiriéndose también a este proceso que está llevando adelante la Fiscalía. Espero que pueda aportar toda la información para que la Fiscalía tome una resolución rápida y en el caso nuestro que salgamos todos limpios, como creemos que hemos hecho las cosas, es lo que dice en esta declaración que dio al diario El Mercurio. Respecto a las bajas ofertas de licitación, él dijo que fundamentalmente lo que afecta los montos que presentaron cada uno de los operadores que trataron de quedarse con las licitaciones es la incertidumbre en la economía local. Ojo con ese dato, porque es uno de los argumentos que probablemente empecemos a escuchar también de parte de las empresas investigadas. El efecto que tuvo la pandemia, los cambios también en la movilidad afectaron las operaciones de algunos de los casinos. De hecho, Enjoy estuvo en una frágil situación financiera hasta hace muy poco. Bueno, ayer en Agenda Económica PM conversamos sobre este tema con la abogada Jimena Rojas, quien analizaba los detalles de las razones que podría tener la Fiscalía para llevar adelante esta diligencia. Bien interesante lo que plantea, porque interpretando las funciones que tiene y las herramientas de las que dispone la Fiscalía, este tipo de diligencia solo se puede realizar cuando hay una cierta tesis sobre la industria. Escuchemos. Lo cierto en este momento es que la investigación y la investigación a la que está abocada la Fiscalía es una investigación de colusión, porque de otra forma no podría estar utilizando estas herramientas investigativas que tiene. Podría ser una colusión, un bit rigging, lo que llaman. De nuevo, esto es totalmente especulativo. Es para asignarse zonas. Voy a presentar una oferta para la licitación en esta región o en esta comuna, y tú te vas a abstener de hacerlo o vas a presentar una licitación con un precio ridículamente alto o que, por ejemplo, que no se ajusten las condiciones. 8:14. Vamos a otro tema. Les contábamos en nuestros titulares que los niveles de liquidez lentamente se han ido normalizando en los últimos meses. Hablamos del circulante disponible en cuentas corrientes y cuentas vistas a nivel nacional, que empieza a acercarse a los niveles que había en noviembre de 2020, antes de que hubiera más impacto producto de los retiros provisionales, el segundo y el tercero, y además de las ayudas que entregó el Estado, sobre todo en 2021. Es una buena noticia desde el punto de vista inflacionario por la presión que genera, pero también tiene impactos en la actividad económica. Vamos a revisar más detalles en la nota de Belén Vázquez. 52.000 millones de dólares es la suma de los 3 retiros de fondos previsionales que el año pasado salieron al mercado, monto que además se sumó al IFE Universal y en conjunto dejaron 80 billones de pesos en la economía, los que paulatinamente se van acabando. De los retiros ya se gastó todo, nada. Sí, pagar deuda, comprar mercadería, eso más que nada, y darse un par de gustitos también. Una tele nueva, no sé. Nada, absoluto. Cosas para la casa, gastos médicos, sobre todo gastos médicos. Muy poco. De ahí ya uno va gastando y después ya cuando no queda nada, hasta cuando ya se acaba todo. Las cuentas corriente y vista de las personas han tenido un rally en los últimos 2 años y medio, dejando varios pics de ingresos producto de los retiros y el IFE. El más alto fue en junio de 2021, cuando se alcanzaron 51,2 billones de pesos, según cifras del Banco Central. Tuvimos, un periodo largo de exceso de liquidez en la economía que se reflejaba en los saldos de cuentas corrientes y cuentas vistas de los hogares, que fue lo que generó una mayor persistencia del consumo, una mayor resiliencia y que generó cifras de crecimiento en la primera parte del año que fueron mayores a lo esperado. Bueno, ese factor ya no va a estar presente en el segundo semestre de este año. Sin embargo, ese dinero se ha ido diluyendo de manera gradual y a julio de este año el total de las cuentas de las personas llega a 35,6 billones de pesos, acercándose a los niveles de noviembre de 2020.
Y así como el aumento del dinero sobrecalentó la economía, la baja debería enfriarla. Gran parte del consumo ha ido cayendo y según las proyecciones debería volver a su tendencia en la segunda parte de este año. Existe una disminución de este ingreso disponible. Entonces, a pesar, ¿cierto?, de que tal vez en una primera instancia no se haya destinado todo directamente a consumo y se haya generado un poco este colchón, ¿cierto?, de igual forma deberíamos esperar con todas las políticas, ¿cierto?, que están ocurriendo para que se ralentice el consumo, es que tengamos este efecto al fin y al cabo. El problema es que parte importante de nuestra inflación está explicada por los costos de alimento y transporte más que por el consumo propiamente tal, y a eso se añaden otros factores. Se nos sumó después el conflicto con Ucrania, que generó aumentos de precios de alimentos y aumento de precios de energía, pero esos precios aumentaron en un contexto en que había mucha liquidez, entonces pasan rápidamente a precios finales, y se sumó el tema del tipo de cambio, que tiene que ver en un grado importante con los problemas políticos internos. Además, no todos los analistas coinciden en una reducción efectiva del consumo, precisamente porque uno de los efectos que se generan con el aumento de los ingresos es acostumbrarse a nuevos hábitos de gasto. De no haber dinero, la alternativa es el crédito y el endeudamiento pese a lo alto de las tasas. Hay que considerar que más o menos el promedio de que tenemos los chilenos es 7-1. Entonces, eso es bastante peligroso porque la gente mantiene los ritmos de consumo, mantiene algunos ritmos de inversión sobre la base de plata que es de endeudamiento y no la propia capacidad. Sin todos los estímulos que recibió nuestra economía, las estimaciones dan cuenta que la inflación debería ser 3 o 4% menos que el 13,1% que ya acumula en un año. Aún así, el mercado coincide que 2022 terminaría en torno al 12,5%. 8:18, nos vamos a una pausa, volvemos de inmediato y seguimos con Agenda Económica. Bien, estamos de vuelta, 8:21 y vamos a abordar en la entrevista del día de hoy la discusión que se está dando en el Congreso respecto a la reforma tributaria, en un momento en donde se abre la posibilidad incluso de que la discusión se aplace un poco más allá del plebiscito debido a los efectos que eso está generando desde el punto de vista del debate político. De todas maneras, ha sido jornadas en las que se han ido aclarando algunos alcances de la propuesta que está llevando adelante el gobierno. Conversamos de este tema con el director ejecutivo de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores, Juan Pizarro. Gracias por el contacto, Juan. Buenos días, Sebastián. Como Colegio de Contadores agradecemos esta invitación. Creo que es muy importante estar presente en el debate actual de la reforma tributaria. Sí, claro. Juan, además ha habido algunos episodios importantes. La reforma es muy grande, ¿no? Y hay varios aspectos que se pueden abordar. Pero ha habido algunas exposiciones y antecedentes importantes desde el punto de vista de las pymes. Y nos gustaría enfocarnos en ese punto en particular para comenzar la conversación respecto a los alcances que tiene esta reforma para las pequeñas y las medianas empresas. ¿Cuál es el punto de vista que plantean ustedes respecto a cómo esto podría impactar a ese segmento de empresas, Juan? Sebastián, mira, nosotros como Colegio de Contadores desarrollamos una propuesta en conjunto a la ASECH, a la Asociación de Emprendedores de Chile, y básicamente lo central primero es plantear el escenario económico actual, que es bastante desafiante, sobre todo para las pymes que vienen saliendo de un escenario complejo en términos económicos, donde han tenido problemas de financiamiento, problemas de acceso a los mercados, una serie de situaciones que le ponen un desafío especial. Entonces creemos que la reforma tributaria tiene que ser una palanca y no una traba al desarrollo de las pymes, que representan el 98% de las empresas en Chile y que dan en torno al 65% del trabajo. Y en torno a esta reforma, acá hay más obstáculos que ventajas desde el punto de vista de las pymes, porque el gobierno ha puesto el énfasis que también se incorporan algunos beneficios en favor de las empresas de menor tamaño. Sí, mira, lo central es entender cuáles son los beneficios, y creemos que ahí son bastante tibios, tanto en términos de entregar incentivos a la formalización. Creemos que es positivo, por ejemplo, el avance en potenciar el incentivo de I+D para las pymes, pero lo central acá es, diríamos, el sistema tributario en general, que sigue siendo complejo, que vuelve desde una tasa del 10% de tributación a nivel de primera categoría al 25%, que es bastante alta, incluso mayor que el promedio de la OCDE, que está en torno al 22% para grandes empresas. Es decir, acá son empresas pequeñas y medianas las que estamos mencionando, y que por tanto una tasa
de 25% a nivel de impuesto a renta las sepulta en términos de la situación actual económica y de perspectiva de crecimiento. ¿Y ese aumento de tasa no se compensa con otros de los beneficios a los que podrían acceder las pymes, por ejemplo? No, Sebastián. ¿Por qué razón? Porque también se limita la base de tributación del impuesto, se amplía la base en el sentido de limitar, por ejemplo, el uso de las pérdidas tributarias, que es bastante crítico, pensando en que estas pymes llevan todo su inventario, todo su activo fijo a gasto, vienen saliendo de un periodo crítico donde muchas estuvieron en pérdida, por tanto, limitar nuevamente las pérdidas tributarias, que se permite solamente ocupar el 50% en cada periodo, y también limitar el uso del gasto tributario, porque ahora se pide una correlación entre ingreso y gasto, que también pone límites a este uso. Creo que no se compensa porque finalmente la pyme vive muy al límite de sus finanzas, con un tema de capital de trabajo y financiamiento complejo en la actualidad, con tasas de interés que están en torno al 13% para el mercado en general, pero para una pyme se financia sobre el 20% anual de tasa de interés. Sí, claro. Juan, hay un tema bien relevante también y que tiene que ver con la simplicidad del sistema, que puede ser un aspecto quizás técnico, pero muy importante porque finalmente supone una dedicación de recursos, de tiempo también, que es bien relevante. ¿Cómo se avanza en esta reforma, nuevamente, desde el punto de vista de las pymes? Desde el punto de vista de las pymes se avanza casi nulo el avance en términos de simplicidad. Lo que ha planteado esta reforma es que se avanza en términos del sistema dual, en términos de simplicidad, que es el sistema para las grandes empresas. En términos de las pymes existe nulo avance porque nosotros como Colegio de Contadores hicimos una encuesta en la cual los cuellos de botella principalmente están en el ciclo del contribuyente. Por ejemplo, un término de giro que debiera ser exprés para las pymes, las fiscalizaciones que son engorrosas, temas de quizás de iniciación de actividades que tienen muchos protocolos y no son expeditos, y muchas veces tienen traba a nivel de la patente o quizá a nivel de la iniciación de la cuenta corriente. Entonces, ahí tiene que estar el foco y no se ha puesto el foco en esta reforma tributaria en esos puntos. Creo que es fundamental entender el sistema tributario en forma integral. Chile está casi último en el ranking de competitividad tributaria y con estos cambios quedaría último en el ranking de competitividad tributaria de Tax Foundation. Ajá. En ese sentido, Juan, desde el punto de vista de los avances que pueda tener las pymes en términos comparativos a otros países, ¿cómo quedaría Chile respecto a otros países para este segmento en particular, en comparación, por ejemplo, a países de la OCDE? ¿Avanzamos o retrocedemos respecto a esas consideraciones que hay en otros países, desde el punto de vista, por ejemplo, de las tasas, de los procesos, etcétera? Mira, se retrocede porque pongamos el ejemplo de Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda se utilizan 140 horas en pagar impuestos en todo el proceso. En Chile se está utilizando casi 300 horas en ese proceso, por tanto son horas que se destinan a un tema que no está, diríamos, vinculado directamente con el negocio. Ya acá lo que se busca con simplificar el sistema es que las pymes puedan focalizarse en el negocio, crecer. Hay ejemplos, y nosotros los expusimos en el Congreso, el caso alemán, donde las pymes representan el 41% de la economía. En Chile es casi el 13% de la economía. ¿Ya? Y también las pymes tienen mucho más potencia. Lo mismo en España, se da mucho foco a las empresas familiares y a las pymes, pero en Chile estamos retrocediendo, estamos poniendo trabas y la estamos colocando al mismo nivel de las grandes empresas. La tasa de 25%, como te menciono, de impuesto a renta, es mayor que el promedio de la OCDE e incluso es la misma tasa que se está estipulando para las grandes empresas cuando se entrega el crédito del 2% de productividad y que puede, ¿no es cierto?, una empresa bajar de 27 a 25%. Entonces no hay ninguna diferencia en el tratamiento. Juan, una última pregunta que ya sale del ámbito de las pymes, pero que me parece bien relevante. Según el diario Pulso, que ha publicado el día de ayer, y en base a datos que tiene el Servicio de Impuestos Internos, por supuesto, 13 contribuyentes de alto patrimonio que podrían verse afectados por este nuevo impuesto a la riqueza que propone esta reforma tributaria, ya iniciaron trámites para un cambio domiciliario, para sacar su domicilio tributario, digamos, desde Chile. Y desde que se comenzó toda esta discusión en noviembre del año pasado, ya son más de 150 personas. ¿Qué señal da eso desde el punto de vista de esta discusión, que es bien específica, pero muy importante dentro de la reforma, en torno a este impuesto a la riqueza?
Respecto al impuesto a la riqueza, el Colegio de Contadores tiene una posición clara y creemos que este impuesto no puede afectar activos productivos, ¿ya? En este momento es un impuesto que está definido para todo el patrimonio de un contribuyente, que por tanto no distingue entre aquel patrimonio que genera riqueza en el país y aquel patrimonio que quizás está invertido en el extranjero. Creemos que es un impuesto que se tiene que revisar porque está ocurriendo lo que tú mencionas, es decir, están saliendo capitales, ni siquiera la tasa del 5% de impuesto a la salida está reteniendo esa salida de capitales, porque es un impuesto que nosotros hemos hecho cálculo y puede llegar a una tasa integrada entre impuesto de primera categoría, impuesto al dividendo e impuesto al patrimonio que puede superar incluso el 70% efectivo. Por tanto, es un impuesto que es muy nocivo para la inversión, el ahorro y el crecimiento económico. Bien, Juan, gracias por esta conversación. Queda mucha discusión todavía en el Congreso respecto a la reforma tributaria. Habrá espacio también para seguir profundizando en otros aspectos de la reforma. Gracias por el contacto. Sí, muchas gracias, Sebastián. Buen día. Estoy muy bien. 8:30, cerramos Agenda Económica y en instantes empezamos Noticias Express aquí en CNN Chile junto a Frecia Soltov. Que tengan buen día.